Buen día a un ciclo que es el último encuentro que vamos a tener hoy en estos misterios del alma. Vamos a hablar sobre la alquimia del amanecer. Y en estos textos antiguos del Opum Magnum se dice que la gran obra filosófica no es más que un proceso de disolución y coagulación. Es la disolución del cuerpo y la coagulación del espíritu. Y de alguna otra forma, cada vez que hablamos de alquimia, hablamos de un proceso interno y profundo que Jung descubrió al rescatar antiguos textos medievales de la época también presocrática, y de alguna otra forma él fue haciendo toda una, una conclusión metafórica sobre los procesos del alma y la alquimia. De alguna otra forma también hoy día vamos a continuar profundizando y cerrando en este proceso que llamamos el mapa de nuestra alma, con el inicio de la live que hicimos, que fue el proceso de individuación. Vamos a tejer un poquito también sobre este espacio de la sombra, que va a ser profundizado en el curso del día sábado, que es el curso Pantera, cómo poder transformar nuestro inconsciente en un aliado. Y siempre que hablamos de un aliado, ¿no? Tanto un aliado de poder dentro de la mirada chamánica como dentro del aspecto psicológico profundo, el aliado siempre es una fuerza que está a nuestro favor y que nos va abriendo un camino, que nos va permitiendo transitar de mejor manera por cualquiera sea el camino que escojamos. Entonces yo no sé qué los ha traído a ustedes para que estén hoy día aquí acompañándome. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que están llegando de diferentes lugares. Y me encantaría que se presentaran también, pongan aquí si ya me vienen acompañando a lo largo de este ciclo, que ya son almas libres, y quien está llegando aquí por primera vez que pueda también reconocerse en este espacio y decirme de a dónde nos está acompañando, y que coloquen que son un alma en revolución interior, ya que están empezando a introducirse en estos temas de los cuales yo estoy tan enamorada. Y parte de mi motivación para poder estar aquí hoy día compartiendo con ustedes mientras se están uniendo las personas que están entrando, viene por un proceso personal que yo he vivido en los últimos 10 años. Y no es solo a lo largo de toda mi vida. Quien me conoce sabe que he tenido una profunda educación tanto en los temas espirituales como terapéuticos gracias a mi familia, y gracias a esa escuela que tuve en mi propia casa, desde donde se abrió desde que yo era muy niña un centro que reunía diferentes movimientos, líneas de trabajo, terapéuticas, filosóficas, y también linajes espirituales que llegaban invitados por mis padres a dar clases a los diferentes amigos que fueron llegando a la casa, y que luego se convirtió en una escuela. Y de una escuela pasó a ser una organización internacional, Cóndor Blanco, que es de la cual yo he recibido casi todo mi entrenamiento principal y de raíz. Sin embargo, eso nunca fue un impedimento para poder transitar en diferentes conocimientos. Entonces hoy día básicamente lo que quiero traer aquí es la culminación de más de 10 años de trabajo terapéutico conmigo misma en proceso de psicoanálisis y de análisis junguiano, en el trabajo con los sueños que he realizado, como les contaba en las otras live, desde que tengo uso de razón, porque mi padre siempre fue un gran seguidor de los misterios, y todos los días en las mañanas tenía la sabiduría de preguntarme qué era lo que yo soñaba. Entonces para mí siempre fue muy emocionante poder recordar los sueños y traerlos a la mesa y poder conversar sobre eso. Entonces este lenguaje simbólico, ¿no? De la vida simbólica que vamos realizando exactamente aquí en Brasil, son las 11:11. Entonces los símbolos, ¿no? Los símbolos son en gran parte lo que a mí me ha guiado dentro de esta jornada, y es parte de lo que he sintetizado en la jornada del alma,
de la cual estos misterios son el inicio y la introducción. El curso Pantera es como un fundamento para poder entrar a hacer un trabajo sobre la sombra, los sueños y los símbolos, que son los pilares de la jornada del alma. Entonces, de alguna otra forma, quiero agradecerles a todas las personas que nos están acompañando de diversos lugares, de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Argentina y algunos aquí. Entonces, darles a todos la bienvenida y contarles que también a mí me gusta mucho poder, dentro de este espacio virtual, sentirlos en presencia, ya que todo lo que hacemos en nuestra vida es simbólico. De Portugal, bueno, eu vou tratar de falar um pouquinho mais devagar em espanhol, né? Para quem estiver em Portugal, já que o português de Portugal é bem diferente. Ai, aqui tá, bom, grandes amigas de Orlando, Florida, de Goiânia, de Brasil. Y bueno, también me gustaría saber a qué se dedica cada uno para poder también en este lenguaje simbólico que vamos a ir introduciendo junto con esta alquimia que es tan fascinante. No sé para ustedes, pero para mí la alquimia ha sido un secreto que se ha ido develando y revelando poco a poco. Entonces, para poder trabajar la alquimia requiere paciencia en primer lugar. La alquimia tiene algunos principios esenciales que fueron escritos en textos muy antiguos, principalmente textos que se conservaron de las traducciones que se hicieron de Egipto al imperio islámico, y esos textos fueron guardados y fueron textos secretos de los cuales Jung hizo una gran recopilación, y algunas de las traducciones más importantes también vinieron de ahí. Hay una en específico que es de las tablas esmeraldas, que vamos a hablar un poquito más adelante, que la hizo alguien muy conocido por el mundo occidental, Isaac Newton. Él tradujo estos textos porque también él estaba muy apasionado por todos estos conocimientos misteriosos. Entonces, bueno, ya para ir comenzando también hay una cosa que a mí me encanta, que era lo que les estaba diciendo antes, que en este espacio virtual muchas veces nos despersonalizamos y es difícil verlos y saber con quién yo estoy hablando. Entonces, cuando yo les pido que se presenten, tiene como único objetivo también hacer un entrenamiento para su propia vida, porque donde quiera que ustedes lleguen, es importante llegar y hacerse presente. Entonces, esta cualidad de la presencia, que es tan valiosa, no solo en el ámbito espiritual, místico, sino que también en el área chamánica, que es otra línea que está confluyendo en este conocimiento que yo estoy trayendo, pero principalmente dentro del trabajo psicológico, que es el motivo por el cual yo creo que ustedes están aquí hoy día y que coincidimos en este espacio virtual, esta presencia, ¿no? Este poder manifestarse con una voz, con un pensamiento, con sus propias ideas. Es muy importante porque es un entrenamiento para la vida, y donde quiera que ustedes vayan, traer esa presencia y hacerla, colocarla como en manifiesto, también les va a permitir en su propia vida, en sus relaciones, en su trabajo, en sus proyectos, poder ocupar el espacio de una forma total y completa. Entonces, gracias a todas las personas que están aquí presentándose. Hay alguien aquí que es rescatista de profesión, terapeuta y docente. Me encanta que puedas, rescatista, yo creo que este trabajo de la alquimia es, por cierto, un profundo rescate de nuestra alma, como diría un buen chamán o quizás Mircea Eliade. Y ser terapeuta, ¿no? De alguna otra forma, los terapeutas son los que permiten acercar al alma, al cuerpo, y en este solve y coagula, que son los principios de la alquimia, un terapeuta, sin saberlo, también es un gran alquimista. Entonces, quizás una de las presentaciones de las definiciones más certeras que yo puedo hacer de mí misma es que me siento en los últimos años una alquimista de mi propia alma, porque he transitado por lugares muy sombríos en algunos momentos de mi vida, por las diferentes situaciones, circunstancias,
y desafíos que se me han presentado. Entonces, de alguna otra forma, cuando uno transita, y yo no sé quién aquí ha vivido un momento desafiante en su vida, realmente desafiante, algo que lo haya hecho sentir de esta no sé cómo me voy a recuperar, y esos desafíos a veces pueden venir por una pérdida, a veces pueden venir por un quiebre en el trabajo familiar, de relaciones, de amistades. A veces esas pérdidas pueden venir también por desilusiones que uno tiene con creencias que ha adquirido a lo largo de su vida. Aquí hay de todo, bueno, artistas plásticas, estudiante, actriz y estudiante de astrología, que mezcla más maravillosa, reiki chamánico, bueno, investigadora y curadora, guía en el camino de lo femenino. eh, mm, ¿Qué más? Terapeuta, terapeuta reikiana. eh, Ay, la Lili que estuvo conmigo en el retiro en diciembre del año pasado. ¿Quién más por aquí? Psicóloga junguiana. Bueno, hasta nuestra concurrencia está aquí investigando, ¿no? Y cuando uno está en las mismas líneas de trabajo, ampliar nuestros repertorios y escuchar desde otras perspectivas, algo que puede complementar nuestro trabajo, demuestra en primer lugar una camaradería profunda y un respeto por la obra de este gran maestro que es Jung, de la cual yo soy más que una experta y soy una gran aprendiz. Y por otro lado también es la capacidad de abrir nuestros repertorios para poder también sumar a nuestra comprensión de la vida. Entonces la psicología no es más que poder comprender quiénes somos, de a dónde venimos y cuál es el bagaje que tenemos, nos permite ordenar todas aquellas piezas que tenemos internamente y también es una invitación para poder ir aún más profundo en esta revolución que la Cherilán también está hablando aquí, en esta revolución que yo llamo la revolución interior, sumándome a las palabras de otra gran maestra que yo tengo un profundo respeto y admiración, que es la Lola Hoffman. Y la Lola Hoffman, ella hablaba mucho de esta revolución interior que empieza cuando uno empieza a preguntarse profundamente qué es lo que uno es, cuando uno se libera y se sacude todas aquellas máscaras que hemos ido construyendo en los primeros 20 años de nuestra vida. Entonces hoy vamos a hablar sobre algo que se llama la alquimia del amanecer. Y la alquimia del amanecer no es más que este momento de la vida en que uno ha transitado por estos parajes que se llaman, en el lenguaje junguiano, la noche oscura del alma. Y es el momento en que empieza a clarear en el horizonte y la luz empieza a volver a la tierra, a descongelar aquello que está congelado en nuestro corazón, en nuestras emociones. Es cuando el agua comienza a correr nuevamente. Hay un momento en la noche, en cuanto la noche se va haciendo más profunda, que se llama la hora azul. Y la hora azul es el momento más oscuro de la noche en el cual la luz se hace más profunda y pierde color, y en el cual también incluso los animales que viven en la noche se silencian. Es una hora que dura un par de minutos, pero donde uno sale y de repente parece que hay un silencio profundo. Los animales duermen, las cigarras se apagan, la noche está muy oscura, muchas veces es en las noches que no hay luna, en las noches de luna nueva, y en ese momento se dice simbólicamente que es cuando nuestra alma se encuentra en el momento más perdida, desorientada, muchas veces sola, sin apoyo, y donde uno tiene que aprender a sustentarse en sus cualidades más profundas y genuinas para poder salir adelante y continuar el camino. Y otra cosa que a mí me encanta también
en este símbolo de la transformación que vive el alma cuando transita por la noche oscura, es este símbolo que representa la psique para los griegos. La psique para los griegos, que era el alma, estaba simbolizada por una mariposa, y esta mariposa representaba todas las fases que vive el alma hasta el momento de su liberación, que se daba al final de la vida, en la muerte. Y esta mariposa ha sido el símbolo de este ciclo, y a mí me encanta que cada vez que ustedes sientan algo que les hace sentido, pongan aquí una mariposa, porque también mientras más comenten, mientras más mariposas coloquen, que es como un pedido simbólico de que estamos dispuestos a hacer una transformación. Estas mariposas de alguna otra forma también son un símbolo que se va enraizando en nuestra mente, en lo profundo de nuestra mente, y que nos recuerda la capacidad que tiene nuestra alma de transformarse, sea cual sea el desafío que ustedes están viviendo en este momento. Entonces, cuando hablamos de símbolos, porque la alquimia es en primer lugar un lenguaje simbólico. Y este símbolo es un símbolo que de alguna otra forma, cuando lo vamos estabilizando y trayendo a nuestro campo mental, nos facilita el proceso. Entonces, cuando hablamos de transformar el inconsciente en un aliado, también hablamos de poder incorporar a través del lenguaje simbólico una memoria que se va estabilizando en nuestra psiquis para poder enraizar este proceso de transformación. Y yo no sé cuál sea la transformación que ustedes están queriendo en su vida. Algunos, para mí, por ejemplo, en esta etapa que yo estoy viviendo, post 40 años, ¿no? Es poder reencontrarme con mi propio cuerpo, es poder asimilar este cambio de energía que uno tiene en la mitad de la vida, donde uno ya ha hecho mucho recorrido, y de pronto para las mujeres en especial este poder reconocerse en un cuerpo que va cambiando, en un cuerpo que ya ha pasado por diferentes procesos, desde un proceso que muchas veces es de desgaste. Si en este momento no cuidamos nuestro cuerpo, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres que vienen a trabajar conmigo en las sesiones, lo primero que muchas veces yo les indico es a que antes de continuar en el trabajo puedan hacer un examen integrativo y saber cómo están todos sus minerales, cómo todos están sus hormonas, cómo están, si hay alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no sirve de nada trabajar nuestra mente y trabajar nuestro inconsciente si nuestro cuerpo no va a conseguir sustentar este proceso de transformación. Y muchos de los altibajos emocionales que tenemos no son porque tenemos situaciones emocionales que no están resueltas. Muchas veces es por falta de fierro, por falta de magnesio, que asimila los minerales en nuestro cuerpo y que nos crea la fuerza necesaria física para poder estabilizar nuestro ánimo. Y este ánimo, ¿no?, que es lo que busca de alguna otra forma la psicología profunda, descubrir y saber. Bueno, aquí habla aquí hay una persona en este grupo que fue mi primera clienta cuando yo abrí hace 5 años atrás mi consultorio online, y ella fue mi primera clienta, la primera que me solicitó, y en esa época yo no estaba tan organizada, tenía mis niños pequeños, y cuando ella llegó a buscarme, no me quedó otra que no podía decirle que no, porque teníamos historias muy similares, y yo sentí en ese reconocimiento una proyección de alguna otra forma, pero que también podía ayudarme a mí. Entonces no hay ninguna persona que llegue a nuestro camino, sobre todo cuando trabajamos ofreciendo algún servicio, que quien nos busca sea un servicio sobre todo en especial en el área terapéutica, que nos busque, que llegue a nosotros, que no tenga algo que enseñarnos. Y yo soy mucho más de una línea de terapia que habla mucho más sobre el poder colocarse desde un lugar muy humano para trabajar con otra persona. Jung decía que a la hora de trabajar con un alma humana, uno no debiera ser más que otra alma humana y dejar sus títulos de lado, porque en esa conexión puede haber una profunda transformación. Entonces, bueno,
Cuando esta mi primera clienta sale de ese ciclo que hicimos y vuelve 4 años después a mí, lo primero que yo hago es mandarla a hacerse sus exámenes integrativos, porque habían algunas cosas que me parecieron importante ver desde el aspecto físico y corroborar que no había nada delicado. Y claro, cuando ella me dice, no, yo estoy súper bien, la verdad es que no, y aún así ella es una paciente aplicada, comprometida, de esas así como pacientes ideales, y ella va a hacerse sus exámenes físicos, adivinen qué, se da cuenta que está casi al borde de la anemia, con algunas cosas que si no ve en este momento, después va a ser más delicado, porque mientras más negligenciamos nuestro cuerpo, más es posible que se descompense nuestra propia alma. Entonces al inicio de esta live yo les dije, el sólvico agula que existe en nuestra alma dentro del proceso de la alquimia se trata de poder disolver no el cuerpo. En esta imagen simbólica significa disolver aquella oscuridad que carga el cuerpo. ¿Y qué es la oscuridad? Es nuestra enfermedad, es nuestra física, son nuestros ánimos y humores emocionales que muchas veces nos mantienen estancados, como la melancolía o la angustia, como la rabia, la ira o la ansiedad, como el estrés, que son las diferentes tensiones. El otro día yo estaba viendo una profesora de Tantra y ella decía, muchas personas creen que para iniciarse en el Tantra y para iniciarse en una relación sexual placentera, lo primero que se necesita es estar muy excitado y tener mucha pasión, esa pasión así que desgarra la ropa de la impaciencia que uno tiene. Y ella decía, no, 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 no. Lo primero que se necesita para poder entrar en un estado de tantra, de conexión, de unión con el otro, es estar en un profundo estado de relajación. Y esa relajación es la que va a permitirte la entrega, es la que va a permitirte el estado de apertura, en que tu cuerpo pueda disolverse en el otro también, porque un acto de encuentro, un acto de amor es un acto de disolución, de disolver las limitaciones, las barreras, la rigidez física y emocional. Y cuando es mental también es mucho más profunda, ¿no? Es disolver nuestras creencias limitantes al entregarse a un otro. Y el proceso de la alquimia también es un proceso tántrico, simbólicamente. Pero vamos a hablar más en el curso de la Pantera sobre eso. Sin embargo, hoy día, para comenzar nuestro contenido, voy a comenzar solo si tengo aquí, vamos a poner una meta. Si tengo aquí más de 30 mariposas presentes, voy a comenzar el contenido. Entonces, una pequeña resumen para quien no sé quién me acompañó desde el principio. Hemos ido hablando a lo largo de todos estos encuentros sobre algo que Jung llamó el mapa del alma. Y el mapa del alma es una curva que es como el diseño que hace el sol en el horizonte desde el amanecer hasta el atardecer, que se llama, vayan poniendo ahí las mariposas mientras yo estoy rellenando antes de entrar con el contenido. Aquí también había, antes de hablar del mapa del alma, una gran mentora mía que es la Mari Sierra, y ella ha hecho todo un trabajo muy profundo sobre el cuerpo también. Ella es una terapeuta somática maravillosa, corporal, bailarina, profesora de yoga y también una gran alquimista del alma que está hoy día involucrada en un proyecto muy interesante de salud mental y corporalidad, y ella sabe muy bien. Ella fue una gran iniciadora para mí y quiero honrarla y reconocerla hoy día, porque ella también fue la que me llevó a Bali en la foto que yo coloqué ayer en mi post. Quien no lo ha visto, vaya a verlo cuando salga de la live. Aquí está Mari Preciosa. Ella fue para mí una gran iniciadora junto con Erika Yago, que son mis profesoras, también han sido mis maestras. Y cuando yo estaba en esta noche oscura de mi alma, hace ya yo creo unos 7 años atrás, ella, el día en que yo dije quiero viajar, abro, en esa época tenía mi Facebook, abro el Facebook y veo que ellas están anunciando el último cupo que quedaba para un retiro que iba a ser en Bali, menos de un mes después. Esto fue en diciembre y yo hace mucho tiempo que quería verlas,
Y cuando ellas que me llamaron para ir a Bali, Bali fue un gran portal para mí en ese retiro que hicimos, que se llamó Desacelera, que es todo esto que yo estoy hablando sobre esta capacidad de volver a relajarnos. Bali fue un paraíso de relajación, de volver a descansar en mi cuerpo, y desde ahí en adelante este encuentro, ¿no?, que muchas veces se habla en esta jornada del héroe, que más adelante Joseph Campbell, con todo lo que él escuchó en este círculo de verano, fue comprendiendo. Él hablaba que había un momento en la jornada del héroe que también sucede en el proceso alquímico, que es el momento en que uno tiene un encuentro simbólico que te saca de esta oscuridad en la que uno está y que te permite sentir este reconocimiento de tu alma que te hace seguir con más fuerza tu jornada. Y para mí ese umbral que yo tuve estando en Bali fue un momento de una gestación maravillosa, y gran parte de lo que yo estoy haciendo hoy día también no solo es el bagaje que he recibido de mi familia, sino que también de todas estas personas especiales y maravillosas que fueron tocando mi vida. Y eso también ocurre como una transmisión que uno va conectando, y yo hoy día estoy aquí porque me siento, no quiero decir en deuda, ¿no?, pero me siento en la responsabilidad de poder también extenderle la mano a otras personas que lo están necesitando, como yo también fui tan bien cuidada por mujeres como la Mari y como Erika, que crearon este espacio para mí. Entonces, bueno, muy agradecida, y continuando en esa transmisión que sigue reverberando en lo que es sembrado cuando es sembrado con amor. Entonces, el deseo para mí también, para todas las que son especialmente terapeutas y que están aquí o van a escuchar más adelante este mensaje, tiene que ver con eso. Cuando uno recibe una semilla, que no es solo a través de lo teórico, sino que de la experiencia, esa semilla no es para uno y no es para guardarla, conservarla codiciosamente y distinguirse por sobre los demás. Es para poder ser entregada y es para poder ser compartida, y eso fue lo que hizo Jung en su momento, después de todo lo que él vivió personalmente. Entonces, partiendo un poquito con el contenido. Ahora sí, no sé si vi tantas mariposas, pero bueno, vamos a comenzar igual, para aprovechar el tiempo. Este desarrollo psíquico del self, bueno, aquí tenemos una veterana alma libre que ella colocó por todos los que faltaron, las mariposas. Entonces, este desarrollo psíquico del self, que es el sí mismo y que es un espacio muy parecido al alma del cual habló Jung, él habló que tenía diferentes fases, si ponemos como una línea así de la vida. Lo primero era este inicio del proceso de individuación que se da cuando el alma empieza a querer, cuando el alma se siente incómoda en el lugar donde uno está, cuando el alma empieza a decir, quizás no es solo esto que yo he vivido, la verdad de mi vida o para lo que yo fui hecho. Quizás esto que he hecho hasta ahora no tiene más sentido. Entonces, en segundo lugar, cuando el alma empieza a sentirse inquieta, encuentra un segundo lugar que es el lugar del encuentro con la sombra. Cuando uno va a querer salir, muchas veces antes de que llegue el amanecer, dicen que la noche se pone más oscura, que es esta hora azul. Y en ese momento en que el alma se pone oscura, uno a veces quiere salir del lugar en el que se encuentra y parece que llegan todos los obstáculos. Uno quiere resolver una situación y va a hablar con alguien y parece que en vez de decir lo que tenía que decir, le sale un bicho dentro y uno dice exactamente lo que no ha debido decir nunca y crea mucho más desastre con la palabra. A veces uno quiere hacer un proyecto y ser reconocido y se equivoca completamente, borra la presentación. A mí una vez me pasó que estábamos a punto de mandar un libro de Suryavan a la editora hace más de 20 años atrás. De hecho, el libro Aliados de Poder, y el día antes de mandarlo a la editora, algo pasó con el computador y se nos borró todo el libro, todo, se borró todo y fue caótico. Entonces, muchas veces este encuentro con la sombra viene a través de todas aquellas acciones que son exactamente opuestas a lo que queremos, de todas aquellas palabras que son exactamente lo opuesto a lo que queríamos decir, son todos aquellos resultados que cuando en vez de tener un resultado tenemos un desastre.
Y ese momento es cuando podemos sentir el poder de nuestra sombra, de nuestro inconsciente, que toma el control de no solo del self, sino que también de nuestra conciencia, y este tirano, este pinche tirano del cual hablaba Castaneda, por ejemplo, en el chamanismo, se apropia y toma la soberanía y el control de nuestro propio reino interior. Entonces todo el trabajo de la alquimia es volver a ser soberanos del reino de nuestra alma, del altar de nuestra alma. Entonces en este acercamiento que tenemos con el inconsciente y con el encuentro con la sombra, viene una siguiente fase en este mapa del ser. Este mapa del ser también, y este pinche tirano, que es el encuentro con la sombra, ahora que la idea que me recordó, también a veces viene cuando nos encontramos con alguna figura que es una figura que nos genera completo desconforto, rabia, que todo lo peor que nosotros podemos imaginar en alguien a veces aparece, no es solamente a través de nuestros actos. A veces proyectamos esta sombra en algo que nosotros no toleramos y que tenemos que a veces convivir diariamente, o muchas veces estas proyecciones vienen en el gobierno, en el trabajo, en fin, lo externalizamos. No sé si hay alguien aquí que se ha encontrado con alguna figura así. Si hay alguien aquí que se ha encontrado con una figura así, póngame una mariposa también para saber si se entiende lo que estoy hablando. Y en tercer lugar, después de conocer la sombra, uno empieza a entrar en un proceso de encuentro con la polaridad, de poder reconocerse en sus fuerzas duales. Los budistas hablan mucho de que dentro del Dzogchen, que es una filosofía muy espiritual y elevada, el Dzogchen se habla de la no dualidad. En el Advaita, que es dentro de la mirada hindú, también se habla de esta no dualidad. Pero cuando estamos después de encontrarnos con la sombra, entramos en este espacio de polaridad donde tenemos que aprender a reconocer nuestra fuerza activa, nuestra fuerza pasiva, nuestra fuerza femenina, nuestra fuerza masculina. Y ese es el encuentro que Jung llamaba del ánima y el animus, de los aspectos que forman este matrimonio interior y que muchas veces entran en confrontación. A veces nos sentimos demasiado en una polaridad o demasiado actuando en la otra polaridad, y ese desequilibrio crea una confrontación no externa, interna dentro de nosotros. Y la idea del proceso de individuación es poder hacer que estas dos energías polarizadas dialoguen de tal manera que nos permita encontrar una armonía interna. Y yo no sé qué aspecto de su personalidad está excesivamente polarizado. Por ejemplo, si yo hoy día les preguntara, yo soy demasiado, puntitos suspensivos, ¿cómo ustedes responderían a esta pregunta? Si alguien quiere responderme aquí abiertamente, o si alguien quiere anotarlo en su cuaderno, ese exceso, ¿no? Ese exceso o esa falta, o hay algo que yo me encantaría hacer pero no soy, ¿qué sería? Entonces, este observar dentro de nosotros qué es lo que hay en exceso y qué es lo que hay en falta, nos permite también entender esta polaridad de lo femenino y lo masculino. Y luego viene vamos a decir, una tercera o cuarta fase, que es la fase del encuentro con el saber. Cuando ya hemos transitado la jornada desde la noche oscura del alma al amanecer, el amanecer es este primer indicio de discernimiento. Es cuando de pronto vamos a reaccionar de una forma a la cual estamos muy condicionados por los patrones, los bloqueos o las limitaciones que tenemos, y de pronto la conciencia dice, espérate un poquito, no digas nada, como diría la abuela de un exnovio mexicano que yo tenía, calladita es más bonita. Yo no sé si calladita es más bonita, pero a veces hay lugares en los cuales uno tiene que contenerse. Por ejemplo, aquí alguien dice, yo soy demasiado reactiva, muy sensible, muy apasionada, lo cual a veces es maravilloso, y a veces, sobre todo para una colombiana, ¿no? A veces eso te hace perder mucha energía porque uno no sabe moderarse, insegura. Muchas gracias por compartir también estos aspectos que son más vulnerables de nuestro ser. Entonces, de alguna otra forma, cuando tenemos esta sabiduría, es a veces para alguien sensible decir, quizás no tenga que tomármelo tan a personal. Quizás esto no era conmigo, vamos a dejarlo allá. O a veces cuando uno es muy apasionada, el equilibrio se encuentra en
tomarse un tiempo para... Ya, denme un segundo que estoy aquí con mi filha bonitinha, que está precisando uma atenção aqui. Quer falar oi para a galera? Tá pronta? Foi, vai. Entonces, yo estaba aquí en la polaridad, en el encuentro con la sabiduría. Entonces esto, impulsividad, es contar hasta 10 antes de actuar, falta de paciencia, ¿no? Entonces yo estaba hablando como de esta no dualidad, cuando uno concilia estos aspectos opuestos que uno tiene internamente, uno entra en algo que Jung llamaba el unus mundo, en un estado de unidad que es de alguna otra forma este encuentro con lo divino, este encuentro con lo sagrado, este encuentro con Dios, que se da en el primer instante en que uno empieza a tener un buen discernimiento, en que uno empieza a elegir con mayor conciencia y que uno ya no tiene miedo de aquello que desconoce. Entonces, para quien quiera, si hay alguien aquí que quiere transformar el inconsciente en su aliado, este sería de alguna otra forma el camino que uno tiene que recorrer antes de que comience a aparecer algo que Jung llamaba la aparición del self, que es poder tomar, el self empieza a tomar, el self comienza a tomar el centro de la vida y ya deja de ser colocado el ego al centro. Entonces, quien toma las decisiones de nuestra vida es el alma, y el alma empieza a comandar este barco, este cuerpo, esta mente y este corazón. Quedará grabado hasta el día lunes, que es donde vamos a cerrar estas lives, porque van a quedar a partir de ese momento solo disponibles para las personas que estén en la jornada como una introducción. Así que bueno, este es el momento aquí y ahora. Entonces, ¿cómo Jung empieza a conectarse con el alma? Con el alma, Jung empieza a conectarse aproximadamente en el año 1928, cuando un gran teólogo alemán, Richard William, él le pasa un texto antiguo y este hombre, Richard William, él era un teólogo que fue como misionero a China. Y en China, en estos años, imagínense, a inicios de 1900, él aprende a hablar chino y empezó a traducir algunos textos taoístas y tuvo un maestro que encontró estando en China. Y este maestro era un maestro que había sido exiliado por el gobierno, estaba escondido de alguna otra forma, y cuando este hombre tiene acceso a estas enseñanzas, este hombre le empieza a enseñar sobre el I Ching, sobre el taoísmo, sobre la meditación, y él tradujo un texto que se llamaba El secreto de la flor de oro. Y este secreto de la flor de oro era un texto taoísta, principalmente que era un manual de práctica de meditación que hablaba principalmente sobre una metodología que incluía postura para poder entrar en un estado de meditación, respiración y un estado de contemplación era en que tú tenías que poner tu atención. Cuando Richard William le manda este texto que él había traducido y que aún no había publicado a Jung para que pudiera hacer sus comentarios y pedirle su opinión, Jung en ese momento, él creía que la alquimia era una cosa como ridícula y nunca le había prestado mucha atención, pero en el momento que él estaba viviendo, personalmente, él demoró 20 años en ir elaborando su teoría a partir de ese momento, y ese fue un texto que le cambió profundamente el destino, yo creo, de sus propias teorías que fue creando. Y él, según él, decía que este hombre, Richard William, era un hombre que tenía una claridad y una lucidez profunda y que él había sido un gran puente entre los textos y la traducción de comentarios orientales para Occidente, y que gracias a toda la obra que él también había traducido, el I Ching, que es un texto del Tao, ¿no?, que habla como todos estos tiempos de la naturaleza y la ciclicidad de la naturaleza, él
decía que tenía mucha admiración y respeto, y de las últimas cosas que hizo Richard Williams antes de morir fue mandarle este texto que un año después fue publicado porque Jung estuvo ahí todo el tiempo como incentivándolo. Y de alguna otra forma, esta filosofía, para Jung, esta filosofía y ciencia que comenzó dentro de esta orientalidad como un tratado inicial también de volver a restituir la salud y la vida, era dentro de la alquimia taoísta. El objetivo principal no era obtener oro, no era un objetivo materialista como fue más adelante en la alquimia que fue tomada por una línea occidental. Dentro de la línea oriental, el máximo objetivo que tenía la alquimia era poder encontrar el elixir de la inmortalidad, el elixir de la larga vida, el elixir de la salud y del bienestar y de la juventud eterna, por supuesto, que era una gran búsqueda de todos estos alquimistas orientales. Y por otro lado, cuando la alquimia llega, un poquito sobre la historia, ¿no? En los últimos minutos que nos quedan, cuando la alquimia llega a... Cuando va saliendo de Oriente, no se sabe exactamente dónde comenzó. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, en Persia, en India, en China, y en cada lugar donde la alquimia llegaba era adaptada para la cultura y la filosofía que había en cada país. Entonces, si la alquimia en Mesopotamia y en Persia eran fórmulas matemáticas y fórmulas también médicas de salud, el énfasis que se puso en India era a través del placer y de la iluminación. El énfasis que se puso en China era la salud y la larga vida. Y cuando pasa al antiguo Egipto, a la antigua Grecia, al imperio romano y principalmente al imperio islámico, que fue el que conservó los últimos tratados traducidos de textos que fueron quemados en diferentes épocas de la historia. Ese texto está disponible en alguna publicación. Hay un texto que es el texto de la Flor de Oro, que eso existe, es un tratado taoísta. Hay otros textos como por ejemplo el Corpus Hermeticum, que está el Corpus Hermeticum, está la Tabla Esmeralda, está algo que de lo cual se inspira un texto que es hermético también, que se llama el Kybalión. Entonces estos son textos que fueron los resquicios que fueron quedando de lo que se perdió en Egipto. Y de alguna otra forma, todo esto se le debe, la gracia de conservar estos textos alquímicos se le debe dentro de esta tradición occidental a un hombre que se llamaba Hermes Trimegisto. Y él, de alguna otra forma, fue, según un gran investigador académico francés que es Antoine Fabre, él decía que Hermes Trimegisto fue un hombre que dicen que era el padre de la filosofía, otros dicen que era el padre también de las matemáticas, de la alquimia, y él logró identificar en diferentes textos históricos tres diferentes Hermes. Uno era el Hermes que el Hermes que tenía una profunda relación con un dios llamado Thoth, egipcio, que era el tres veces grande, como sabe aquí muy bien Michel, el tres veces grande por su poder. ¿Y por qué se le llamaba tres veces grande? Porque él tenía tres poderes. Él conocía el origen del mundo, él tenía el secreto de la creación del universo, porque él también tenía la sabiduría, el conocimiento y porque él también conocía el poder de la vida. Entonces por eso se le llamaba tres veces grande, porque él fue un gran maestro. Entonces este Hermes, que estaba asociado, según este historiador académico francés, a Thoth. Thoth era como el dios que era un psicopompo. Él transitaba, el psicopompo es aquel que es el guardián de las almas, el que permite que las almas transiten de un lugar a otro, de una situación a otra, entre dos diferentes situaciones significativas de la vida. Entonces, por ejemplo, Mercurio es el psicopompo de la Grecia antigua, lo que era para los egipcios el representante del dios Thoth. Y bueno, decían que este Hermes egipcio, él era el encargado de la civilización, de civilizar a este pueblo egipcio. Por otro lado, él identificó un segundo Hermes, que era el Hermes de Babilonia, el que estaba conectado
con Pitágoras y el que enseñó las matemáticas, los números, la química, en fin, todas estas artes como en esa época más secretas, ¿no? Que era el Hermes de las matemáticas. Y había un tercer Hermes, que era el Hermes que era el que conservaba los tratados alquímicos. Para algunos era el mismo, para otros era diferente, pero sea lo que sea, este Hermes simbólicamente tiene este poder de poder conectar diferentes conocimientos del mundo espiritual hacia el mundo material y viceversa. Entonces Jung encuentra cuando empieza a investigar todo esto y la palabra alquimia, ¿no? La palabra alquimia, ella viene de dos diferentes partes. La palabra Kem para los egipcios representaba la tierra negra y la tierra negra era la tierra más fértil que existía en el Nilo porque era la tierra que había sido tocada por el río y esa tierra tenía un gran poder para fertilizar los campos. Entonces era una tierra que se utilizaba como una tierra mágica que devolvía la vida a la tierra cuando la tierra estaba seca. De hecho, estamos transitando un portal que se llama el Portal del León, pero eso ya es un poco más esotérico. Voy a hablar de eso quizás en el curso. Y bueno, cuando Jung empieza a descubrir todos estos textos antiguos y a investigar, él se encuentra con diferentes personajes que son muy interesantes, como por ejemplo María la Judía. No sé si alguien ha escuchado hablar aquí de ella, pero dicen que ella fue la primera alquimista en el siglo primero después de Cristo y ella es la responsable de dejar algunos textos también donde ella creó los primeros alambiques, por ejemplo. No se sabe si fue ella exactamente, pero ella fue la primera que dejó registro escrito de cómo hacer la destilación del aceite de rosas. Ella, como yo estudio mucha perfumería y por ahí fue mi primera también introducción a la alquimia, ella fue una mujer que fue la que creó, cuando se dice a baño María, ella dentro de su laboratorio creó en estas fórmulas buscando el oro, ¿no? Que fue dentro de la mirada occidental como la alquimia se introdujo. A ellos no les interesaba la larga vida, sino que ellos querían más materialistamente transformar los metales en oro. Y ella en su laboratorio empezó a descubrir el poder de la destilación. María de Judía. Algunos le dicen María la profeta porque era una mujer muy sabia y ella también era muy citada, creo que más adelante por Ptolomeo y muchos de los diferentes hombres que estudiaron la alquimia. Entonces, bueno, es muy interesante, a mí me encanta rescatar este rescate de lo femenino, ¿no? Porque todo siempre se dice que han aprendido de un hombre, pero ella dejó grandes tratados y textos muy impresionantes. Y hoy día lo que conocemos como Baño María, fue ella la que lo creó y lo dejó registrado por primera vez en la historia. Entonces, ella describe y nombra por primera vez las diferentes operaciones alquímicas, que es mucho de lo que vamos a tratar en el curso de la Pantera y más adelante en más profundidad en estas operaciones y fórmulas alquímicas en la jornada del alma. Y ella fue la primera que habló sobre esta leucosis, silosis y básicamente lo que es las tres operaciones alquímicas que son el nigredo, el albedo y el rubedo. Pero eso es como más complejo, así que lo vamos a tratar en el curso. Quien aún no se ha inscrito puede inscribirse porque esto forma parte como de lo más interesante también, porque ahí está la esencia de lo que se les va a enseñar en la jornada del alma, que es cómo poder reconocer a través de estos procesos alquímicos nuestro inconsciente, principalmente en nuestros sueños y en los símbolos que existen a lo largo de nuestra vida. Entonces ahí hay un secreto muy profundo que lo vamos a trabajar más adelante. Y principalmente cuando Jung pasan 20 años de estudio, en 1944 él saca su libro, que yo lo tengo aquí, no es la versión más bonita, pero es la que encontré más accesible, que es el libro Psicología y Alquimia, donde él hace un trabajo después de 20 años de estudio de sueños de sus pacientes, estudio de las fases alquímicas, estudio de los diferentes niveles por el cual va pasando la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? Para todos nosotros la materia prima es cuanto más mariposas dejamos el cielo más bonito, exactamente.
este proceso de la materia prima es para llevarlo a la práctica y que ustedes salgan de aquí con algo muy valioso. Tiene que ver con cuál es el desafío más grande que ustedes tienen en su vida en este momento. Yo siempre les hago esta pregunta porque es a partir de ese desafío que nuestra propia alquimia interior puede comenzar a suceder. Ese desafío que tenemos puede ser personal, íntimo, puede ser con nuestro cuerpo, puede ser con nuestras relaciones, puede ser con nuestra capacidad de ser creativos, puede ser con nuestra espiritualidad, pero esa materia prima de la cual hablan los alquimistas es donde va a poder ser realizada nuestro gran opus magnum, que es nuestra gran obra, la obra que Jung buscaba en este proceso de individuación para poder tomar nuestro self y colocarlo en el centro del altar de nuestra alma. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es nuestro mayor desafío que tenemos en este momento, esa es nuestro metal pesado que debemos disolver y volver a reunir en este solve y coagula de los alquimistas. Y en segundo lugar, la pregunta es, ¿en qué etapa de nuestra vida estamos? ¿Qué fase de nuestra vida estamos? ¿Estamos en una etapa de disolución, de fin, de cierre? ¿Estamos en una etapa de putrefacción a veces, que es la etapa en que todo se empieza a corroer? ¿Estamos en una etapa de separación? ¿Estamos en una etapa de disolución donde parece que no podemos, nada lo podemos retener, absorber? O quizás estamos en una etapa diferente, que es una etapa de reunir los elementos, la conjunción, ¿no? Y no, ahí, bueno, las fases las vamos a hablar con más detenimiento en la próxima clase, pero esta capacidad, ¿no?, de poder reconocernos en alguna etapa de la alquimia de nuestra vida nos va a permitir entender cuál es el paso siguiente. La segunda pregunta es, además de qué etapa de la vida, es en qué momento de nuestra vida vivimos un marco que marcó un antes y un después. Todos nosotros en nuestra línea biográfica tenemos estos momentos de la vida que no son siempre, que no son en todo momento, son raros momentos de nuestra historia en que hubo una alquimia. Y ese momento alquímico, ¿cómo lo podemos reconocer en nuestra vida? Seamos conscientes o no de que eso sucedió, es cuando miramos hacia atrás y vemos que siempre hemos tenido un momento que es la noche oscura, un momento de gran tristeza, melancolía, depresión, en fin, estancamiento, que es ese nigredo, ¿no? Y tenemos otro momento que es el tránsito, que marca un antes y un después, donde nada fue igual. Ese antes y el después es marcado por un encuentro con alguien, es marcado por una actividad o por un hecho simbólico que aconteció, es marcado por un cambio importante que tuvimos en nuestra historia. Entonces, si alguien aquí ha tenido un momento de esos, por favor, póngame las maripositas y den corazoncitos, que me encanta, para poder saber si está haciendo sentido lo que estamos hablando. Y este momento, que es el marco del antes y el después, marca también simbólicamente en la alquimia la etapa que se llama albedo, que es un momento donde ya transitamos de la parte más difícil a un momento de mayor estabilidad, donde muchas veces parece que no hay mucho movimiento, donde parece que las cosas se estabilizan, y este momento de albedo es donde ya tenemos más claridad de lo que hemos vivido, ya no estamos en la lavadora, sino que estamos en un momento de mayor conciencia, de mayor discernimiento. Es donde a veces sentimos que podemos elegir nunca más transitar lo que pasamos, ese espacio tóxico de nuestra vida que muchas veces se da a través de adicciones, de relaciones tóxicas, de lugares en que nos hemos colocado de poco cuidado, de enfermedad también, de accidentes. Y en el albedo es cuando ya logramos llegar como a una primera etapa de estabilidad de nuestra conciencia psíquica. Y en ese lugar tenemos dos opciones: o seguimos avanzando y evolucionando, o nos volvemos a acomodar. Entonces, si queremos llegar al poder total, a la plenitud de nuestra alma, es necesario transitar a la tercera fase de la alquimia, que es el rubedo, que es el momento en que la conciencia va un poco más allá. Y esta conciencia, aquí Surya colocando mariposa. Bueno, él ha sido el gran alquimista de mi vida.
Y él tiene ese don, ¿no? De un buen alquimista, que todo lo que toca lo transforma en oro. A veces lo funde un poquito antes, pero siempre él va sacando esta materia prima, ¿no? Y él tiene ese don con las personas de encontrar el oro en ciertos lugares que a veces parece muy escondido. Eh, entonces este momento del antes y el después marca el albedo. Y la tercera pregunta es, mm, ¿cuáles han sido las experiencias más cúlmines de tu vida? Las experiencias más placenteras, las experiencias más así memorables, las experiencias donde tu corazón y tu alma se han sentido más expandidos, experiencias de gran poder, de gran encuentro, de gran éxito para quien es más materialista o de gran conciencia e iluminación para quien es más un poco más espiritual, ¿no? Este momento marca una energía de Rubedo, que es un momento donde el sol está en su máximo apogeo, donde la temperatura alquímica llega a su grado máximo y que permite que se disuelva la sombra. Por ejemplo, el sol a mediodía es el sol es el sol que no da sombra. Si una persona se pone en un día de sol sin nubes, al mediodía, como dirían los médicos, no se pongan mucho rato, pero los alquimistas dirían pónganse en ese lugar porque ese es el momento donde el rubeo está actuando, donde la sombra se disuelve y parece que es reabsorbida por el cuerpo. Entonces, de alguna otra forma, esto marca esta etapa que es la tercera operación alquímica, el rubedo, que es la etapa de comunión donde uno ya ha absorbido su nigredo, su sombra, la conoce, ya no le tiene miedo, ya ha retirado las proyecciones de los demás y toma la responsabilidad en sus propias manos. En segundo lugar, el albedo es donde uno ha aprendido a equilibrar sus opuestos y a encontrar un punto de estabilidad en su conciencia y en su vida, donde este punto de equilibrio le trae una tranquilidad profunda, pero hay este tercer nivel que solo es para los valientes y para los que están muy comprometidos con su alma, que es el momento de culminación que era en el oriente para la gente que ha alcanzado este estado de iluminación, en el occidente para las personas eh, que han sentido esa transformación de los metales en oro. Entonces han logrado alcanzar su máximo éxito en la vida. Y de alguna otra forma, sea desde una concepción oriental o occidental, lo importante es poder vivir este proceso y comprender que, como decía Jung, ¿no? Él decía, la alquimia es un viaje personal de una transformación profunda, es una pulsión latente del crecimiento que busca nuestra alma y que anhela nuestra alma. Es una forma de arte y ciencia donde todo puede volverse aún más luminoso. Esta alquimia reúne como ciencia también no deja fuera la espiritualidad, la astronomía, el simbolismo y lo místico. Y para él también decía que una mente inflexible, una mente lógica y racional va a tener una vida muy limitada, pero una mente que es fluida, que es abierta, que es sensible, que comprende el valor de la vida simbólica, que es la culminación de esta jornada del alma, esta mente va a poder desarrollar una conciencia más amplia. ¿Y qué significaba para él desarrollar una conciencia más amplia? Significaba equilibrar esta oposición que tenemos entre ser mortales y ser divinos, entre el cielo y la tierra, entre los diferentes arquetipos de nuestra vida, que son el arquetipo del creador y del destructor, Shiva, Brahma y Shakti, que también ellos representan para los hindúes estas tres operaciones alquímicas, el destructor, el estabilizador y el creador. Y también representar estos diferentes arquetipos que son el arquetipo de el mago y la doncella, el arquetipo de la cortesana y del amante, el arquetipo de la bruja y del bufón, el arquetipo del emperador y de la reina,
Entonces, de alguna otra forma, cuando podemos reintegrar en esta conciencia más amplia estos diferentes arquetipos que vamos a hablar mucho en la jornada del alma, podemos también entender desde qué centro nos movemos, si nuestro centro es más intuitivo, si nuestro centro intuitivo es como del mundo del cielo, si es más de lo sensitivo, de lo físico, de lo materialista, si es más sensible desde la energía del agua o si es mucho más desde el pensamiento, que es la energía del aire. Entonces Jung estaba muy conectado con estos 4 elementos desde estas 4 personalidades intuitivas, sensitivas, sensibles y intelectual, a través de los 4 elementos. Y entonces él decía que era posible equilibrar nuestra personalidad extrovertida e introvertida para encontrar el punto del centro, que era básicamente toda la enseñanza de este libro de la flor dorada, que hablaba mucho de estas fuerzas polarizadas del yin y el yang, lo femenino y lo masculino, y la culminación de esta conciencia dual para una conciencia más unificada. Y esta conciencia unificada, de alguna otra forma, era la que traía la riqueza de colocar al self, al sí mismo, en el lugar de autoridad, de soberanía, al centro de este mandala del ser. Entonces, básicamente, todo el trabajo de la alquimia es un poco poder reconocer en qué fase nosotros nos encontramos, si es en Nigredo, si es en Albedo o si es en Rubedo, y cómo realmente podemos comprobar que lo que nosotros creemos es así, es a través del secreto de los sueños, que es básicamente el segundo capítulo de la jornada del alma que voy a presentar ahora en el curso de la pantera. La pantera es como el fundamento de todo este trabajo, que es la pantera es poder conocer nuestro inconsciente profundamente. Y no es solo la sombra, sino que también nuestros sueños. Los sueños son en los sueños es donde están manifestadas las fases alquímicas, y yo no sé con qué sea lo que ustedes sueñen, pero hay ciertos colores que representan cada fase, hay ciertas situaciones que representan cada operación. Entonces, de alguna otra forma, quien tiene un sueño, y de repente voy a abrir una cajita en estos días para que me lo manden y poder hacer una próxima live con lectura de sueños, como un diagnóstico de sueños y de fases alquímicas abierta, si ustedes quieren. Entonces, por ahí va un poco la invitación del alma. Jung tenía escrita en una piedra que hay en su casa en Bollingen, él talló una frase que él recibió en sueños que decía así: esta es una señal para ti, para que recuerdes que eres unidad y que tú mismo ya lo eres todo. Entonces él tenía esta frase porque fue algo que él recibió en sueños, pero que también sintetiza muy bien todas estas operaciones alquímicas en la totalidad. Y la alquimia es poder hacer la magia con nuestra vida, de poder ser alquimistas. Todos somos alquimistas de nuestra vida, pero depende del compromiso que tengamos, porque los alquimistas, ustedes saben que ellos dedicaban su vida entera para poder entender a los metales, comprender las transformaciones que uno iba sufriendo, los metales, la materia prima, a lo largo de la historia. Y Jung llevó todo eso a un lenguaje muy simbólico, y él comprendió que en el fondo este gran lenguaje simbólico de los alquimistas no era más que traducir lo que vivía toda persona en un nivel psíquico, ¿no? Y este tránsito que pasaba de poder hacer consciente lo inconsciente, y aunque ay, volví aquí. Y aunque bien era este tránsito, ¿no? Era un lenguaje misterioso, solo estaba disponible para quien realmente tenía la fe, tenía el conocimiento, tenía la disciplina para estudiarse, para aplicarse. Y esto solo es posible gracias a este trabajo psíquico. Entonces la invitación es a que puedan seguir profundizando, y gracias a todos los que me acompañaron en este ciclo. Los veo en el curso Pantera y en los próximos encuentros.